Yo sé que todos a principio, bueno, ¿qué digo? No a principio, sino justamente cuando se escuchó o vimos en el reloj cumplir los primeros segundos de este nuevo año, yo estoy seguro que todos dijimos feliz año nuevo. Feliz año nuevo 2013, y hubo muchas expresiones de buenos deseos, de buenas cosas de deseo, de desearnos entre nosotros. Y yo creo que ese buen sentimiento o esos buenos deseos tienen que ser también realistas en muchos sentidos. Seguramente al empezar este año usted ya hizo planes. Algunas veces esos planes tienen que ver con lo que decíamos en algún momento, el asunto de un buen deseo personal para hacer algo, lograrlo, en el que tú te tienes que esforzar. Sin embargo, yo creo que esa frase que se ha acuñado por muchos años, por mucho tiempo, porque yo creo que todos lo vivimos desde cuando se enviaba vía correo, ¿verdad? Una carta de Navidad. Y en esa carta había una expresión de feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2013. Sin embargo, yo creo que usted y yo tenemos que ser realistas en varias cosas. Realmente, ¿dónde está el feliz año nuevo? Si las cosas siguen igual, si las cosas no han cambiado. Yo le decía en la reunión del día 30 de diciembre del año pasado que los últimos segundos del año y los primeros segundos del año no tiene nada mágico. No hay nada que pueda cambiar ni su estatus social, ni su posición delante de Cristo. ¿Por qué? Porque son momentos en los que quizás hay una efusividad, hay una celebración, hay un buen deseo, pero no más. Hasta ahí llega el asunto. Vemos cómo en este momento, en este tercer milenio, y que por cierto ya estamos en el año 13 del tercer milenio. Imagínese qué rápido se va el tiempo. Imagínese qué rápido se van los días. En medio de todo esto que estamos viviendo, hay diferentes, ¿qué le digo? Propuestas para mejorar al mundo. Algunos ponen todo su esfuerzo para defender a tal animal marino. Algunos otros ponen todo su esfuerzo, todos sus recursos para defender alguna especie de animal en extinción. Algunos otros ponen todo su esfuerzo para que el mundo sea un mundo verde. Y escuchamos constantemente alternativas, sugerencias de cómo todos, sin excepción, podemos mejorar, dice ahí, tener un mundo mejor. Incluso hasta estas personas que trabajan en ese sentido nos mandan frases como: ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Y entonces usted escucha toda esa serie de frases, de buenos deseos, de buenos proyectos para tener un mundo mejor. Y usted dice: ¿cuándo será ese mundo mejor? Porque lo que usted tiene cerca es alguien que fue balaceado. Lo que usted y yo tenemos cerca es alguien que fue asaltado. Lo que usted y yo tenemos cerca es alguien que está postrado en cama,
y todos los días su salud se va deteriorando. Lo que tenemos cerca es crisis de valores. Así que, ¿dónde está el mundo mejor? ¿O dónde está lo que decíamos al principio del año? Yo creo que usted y yo necesitamos tener el balance correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Porque si nosotros nos olvidamos de lo que la Escritura nos habla, entonces podemos ir por la vida defendiendo causas que Dios nunca nos mandó a defender. Pero leyendo la Escritura, nos damos cuenta que todo lo creado no es eterno. Imagínense, no a un Dios creador, pero que en ese Dios creador no se sentó y tomó un lápiz y empezó a diseñar el mundo. Dios no trabaja así. Usted y yo sí trabajamos así. Hacemos planes, sacamos una pluma, buscamos un papel y empezamos a pensar. Si queremos hacer un proyecto, hacemos lo mismo. Pero el Dios que nos creó es un Dios que llegó, más bien nunca llegó porque ya estaba. Él es eterno. Y cuando la Biblia dice que Él es eterno, Él empieza a abrir su boca. Y cuando empieza a abrir la boca, dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así encontramos todo lo que Él fue creando. Al pasar los años, al pasar los siglos, dice una escritura que Dios hizo al hombre perfecto. Pero el hombre, dice, se buscó muchas cuentas. Esta mañana yo quiero compartir con usted algo que encontré en la carta del apóstol Pedro. Mire, esta carta contiene elementos doctrinales y elementos éticos. Incluso vemos cómo en toda la carta del apóstol Pedro habla de cómo enfrentar o nos previene acerca de cómo enfrentar ese tiempo de angustia, ese tiempo de dolor, y nos habla en una forma directa acerca de los problemas, acerca de lo que está viviéndose. Mire cómo lo expresa. Quiero que vaya a Primera de Pedro 4:7. Búsquela por favor ahí en la Biblia. Primera de Pedro 4:7. Todavía no llego a la escritura con la que puedo ver como punto de arranque, pero sí creo que puedo hablar esto. Primera de Pedro 4:7. Fíjese cómo dice: mas el fin de todas las cosas, ¿qué dice? ¿Lo leyó bien? ¿Cómo dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué nos dice? Sed pues sobrios y velad en oración. Lo primero que nosotros recibimos, de acuerdo a esta escritura, es que desde el momento en que Jesús asciende a los cielos, desde ahí empieza el postrer tiempo. Han pasado miles de años, pero usted y yo, cuando nos damos cuenta del mundo en el que estamos viviendo y vemos cómo el hombre todos los días está inventando nuevos pecados, y esos nuevos pecados vienen de una mente corrompida, de una mente que se ha pegado a lo que no es de Dios.
Entonces Pedro dice aquí, el fin de todas las cosas se acerca. Así que cuando usted y yo pensamos en planes, lo sigamos haciendo. Hagamos planes como si fuéramos a vivir 100 años. Pero estemos preparados, estemos listos, como si el día de hoy fuera el último día que podemos estar en la hacienda del pueblo. Y que tengamos la seguridad, usted y yo, de que si el fin de las cosas se acerca, nos podamos identificar con el Dios, con el Jesús que viene por su iglesia. Ahora, entre tanto todo esto sucede, mire, yo le quiero hablar de algo que el apóstol Pedro escribió en la última parte de esta carta. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tiene? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay varias versiones de la palabra de Dios en este sentido, pero quiero leer para usted la versión de la palabra de Dios para todos. Y dice así: pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Y vuelve a decir: sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los ayudará y evitará que caigan. Y el versículo 11 dice: Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Y cuando la Biblia habla de que Él tiene todo el poder, lo dice Pedro y lo dice de esta manera: el poder, el imperio, la gloria. Cuando la Biblia habla de poder, está hablando de una palabra griega que es kratos. Y cuando la Biblia habla de ese término griego kratos, está hablando de la soberanía de Dios. Entonces, todo esto, cuando lo vemos como una llamada de atención, Él no les sorprende nada. Nosotros sí nos sorprendemos. La Biblia dice aquí, imagínese cuando la Biblia dice: después de que haya sufrido por un tiempo, por un poco de tiempo. Realmente a nosotros no nos gusta sufrir. No nos gusta pasar por ese tiempo en el que Dios está trabajando a favor de nosotros. El tiempo de sufrimiento se manifiesta de diferentes maneras y no nos tiene que sorprender a nadie. Porque si nos sintiéramos sorprendidos, entonces le diríamos: Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Si ya soy cristiano. ¿Por qué estoy sufriendo por este problema si ahora
ya ofrendo? ¿Por qué estoy sufriendo si ahora estoy hasta involucrándome más en el ministerio o en el servicio, o ya diezmo, llego temprano, estoy participando en casas de paz, ya soy líder? Escúcheme, nada de esas cosas que usted y yo hacemos nos hace inmunes para lo que Dios dice en su palabra. Esta carta de Pedro no la está escribiendo a la iglesia gentil. No lo está escribiendo a una iglesia que no fuera creyente, mejor dicho. Porque gentil pues eran todos, porque pues venían del pueblo que no era judío. Pero cuando Pedro está escribiendo esto, se lo está escribiendo a la iglesia, se lo está escribiendo a la iglesia universal. Ahora, cuando Pablo escribió algunas cartas, por ejemplo, le escribió a los efesios, escribió a los tesalonicenses, les escribió a los colosenses. Pero cuando Pedro escribió esta carta, hermanos, ¿sabe a quién se le escribió? A la iglesia universal, a todos los que ya habían sido llevados de las tinieblas a su luz admirable, pero que ahora estaban pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de sufrimiento. Yo sé que muchas veces cuando estamos pasando por el tiempo de prueba, y más si es un problema de salud, quizás empezamos a ver la posible solución de decir, bueno, a ver, vamos a ayunar 40 días para hacer que Dios nos oiga. Y empezamos a tomar términos que no están en la Escritura, estrategias que no tienen fundamento bíblico. Dice aquí, después de que hayáis sufrido, hayáis padecido un poco de tiempo. Él no está fuera de nuestro sufrimiento. Él no está fuera de lo que tú estás pasando. Asegúrate que Él esté dentro de lo que estás pasando. Eso sí, asegúrate que lo que estás pasando esté Él y sea Él. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice ahí algo. A Él sea la gloria y el imperio. Está hablando de su poderío, está hablando de su autoridad, está hablando de su soberanía. Así que cuando nosotros vemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, Él puede hacer lo que Él quiere, lo que Él quiera, como Él lo quiera. No tenemos por qué decir, ¿por qué a mí? Si aún nuestro cuerpo desfalleciese, si aún nuestras fuerzas se acabaran, asegúrate que hasta el último aliento de vida tú le puedas decir, yo le pueda decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y entiendo que en su soberanía Él está haciendo conmigo lo que Él quiere. Pero ¿cuántas veces no entendemos el sufrimiento? Y al no entender el padecimiento, ¿sabe? Lo primero que tomamos en una decisión equivocada muchas veces es dejar de congregarnos, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, porque empezamos a ver y decir, es que pastor, esto no funciona, en mi vida no funciona, yo ya traté de hacerlo todo. Lo que no has visto es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice que tenemos que padecer por un poco de tiempo,
No me tengo que esconder del padecimiento. No me tengo que esconder de la soberanía de Dios. De eso no me tengo que esconder. Porque si el Dios soberano está en mi vida, Él va a hacer 4 cosas en mi vida. Pero ¿cuántas veces el sufrimiento nos lleva a decisiones equivocadas y pensamos que la circunstancia está mal? Es que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a quién consultar, ya no sabemos a quién acudir. Yo creo que los apóstoles se tienen que sentir altamente honrados. Te voy a decir por qué. Porque todos padecieron de acuerdo a la soberanía del Dios que está aquí en la Biblia. Y el fin de sus días fueron de acuerdo a ese Dios soberano. Me llama mucho la atención la historia de los discípulos, donde ninguno perdió la vida por un problema de generación molecular. No encontramos la historia de alguien que haya padecido alguna situación de las que hoy vemos, de las que hoy enfrentamos. Imagínese al viejito Juan. Dice la Biblia que él era pastor en Jerusalén y él murió de muerte natural. La muerte lo alcanzó ahí en su camita. A todos los demás sí, fueron sacrificados, otros sufrieron diversas situaciones. Pero algo ellos habían entendido que quizás nosotros no estamos entendiendo. El tiempo de sufrimiento son los espacios por los cuales Dios te prueba. Estás pasando por un sufrir económico, falta de empleo, problemas de salud. Todos esos tiempos de sufrimiento, asegúrate que sean como parte del programa soberano de Dios en tu vida. A nosotros nos cuesta mucho entender todas esas cosas, porque muchas veces queremos, pues, que Dios haga con nosotros lo que nosotros queremos, y no es así. Él ya vio tu película, Él vio ya la mía, Él sabe cómo va a terminar mi película. Lo único que yo no sé es cómo termina, pero me tengo que asegurar de que lo que esté sucediendo, por lo que esté pasando, que sea parte de ese sufrimiento por un poco de tiempo. Porque si eso es dentro de la soberanía de Dios, amados, qué mejor lugar de estar en la presencia de Dios. Qué mejor lugar de estar en las manos de Dios. Qué mejor propósito de que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. Pero ¿cuántas veces nos jaloneamos de la voluntad de Dios? Dios nos quiere llevar a la derecha, a la izquierda, y tú dices, no, es que yo no quiero, es que para mí no es esto, y empezamos a discutir. Cuando la Biblia dice aquí, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Incluso el tema así lo puse, llamados a sufrir por un tiempo. Esta clase de llamamientos nadie la quiere. Y más si estás pensando en lo que pues los altruistas piensan. Más si tú y yo estamos pensando en lo que el mundo verde piensa. Un mundo mejor. Amados, a donde tú veas
a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, habrán cosas que te van a causar desesperanza. Pero no te enfoques en eso. No pierdas ni tu gozo ni tu paz por eso. Enfócate en lo que la Escritura dice. Y si estás pasando por un sufrimiento que no lo entiendes, asegúrate que el Dios soberano está haciendo su perfecta voluntad. Amén. Amén. Dele un buen aplauso a Jesús. Avancemos. Pedro no ruega ni expresa un simple deseo, sino que asegura que ese Dios de toda gracia, de toda dádiva y de toda bendición, viene hacia nuestras vidas y Él hace lo que Él quiere. Posiblemente estás pasando por una situación muy difícil. Y cuando uno llega con alguien que lo encuentras con una situación muy difícil, yo lo he dicho y te lo quiero decir, es cuando a pesar de que tú tienes todo esto, desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, tú dices, no sé qué decirle. Porque si digo que Dios es bueno, parece que no ha sido bueno contigo. Si te digo que Dios sana, a saber si vaya a ser cierto. Y es ahí donde muchas veces entramos en algunas, ¿qué le digo? Alternativas. Y nuestra alternativa tiene que ver muchas veces a quererle torcer la mano a Dios. Dios, por favor, haz esto. Yo quiero decirles algo, a Dios nadie le ha torcido la mano. Él es soberano, Él sabe lo que hace, y antes de que sucedan las cosas y aún las digamos, dice que antes de que aparezca la palabra en mi boca, Él ya sabe. Me tengo que asegurar entonces que Dios está en todo asunto. Amén. Santiago 1:17. Dice la Biblia, Santiago 1:17, lo leo para usted. Dice, toda buena dádiva. Mire, las dádivas a todos nos gustan. ¿A quiénes le gustan las dádivas? A ver, levante la mano si le gustan las dádivas. Y luego dice ahí, y todo don perfecto. Cuando habla de don, habla de regalos. Y mire, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No nos tiene que sorprender si nos alegran las dádivas, si nos alegran los regalos y que vienen de Dios. No tengo que decir entonces es por mi esfuerzo, es porque yo sí trabajo, es porque yo sí le echo ganas. No, amados, todo viene de Dios. Dale gracias a Dios por lo que tienes, pero también dale gracias a Dios por lo que no tienes. Porque cuando no le das gracias a Dios por lo que tienes, hay un peligro de caer en la codicia, de caer en codiciar por lo que no tienes. Pero cuando tú dices gracias, porque tu palabra dice que teniendo sustento y abrigo, yo tengo que estar contento, porque su gracia
sobreabunda aún en mi escasez. Aún en lo poco que tengo, Él es suficiente porque Él tiene el control de todo. Gracias a Él. Vaya por favor a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Veamos cómo su gracia es suficiente. Dice, porque los que antes conoció, fíjese, no le sorprende nada a Dios. Él ya nos había visto. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, versículo 30, y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir eso? Él no deja nada suelto. Él todo lo que empieza lo termina. Si hay un tiempo de sufrimiento, por alguna razón será, Dios me está promoviendo para algo más grande. Dios está poniéndome carga de ese tamaño porque quiere ver si soy capaz de resistir lo que mañana Él sabe que vendrá. Pero si no somos capaces, si a la primera que Dios te empieza a bendecir, resulta que ya no tienes tiempo, ya no apareces a saber dónde estás. Entonces Dios dice, bueno, pues le estaba tratando de dar, pero ya vi su corazón, estoy probando su corazón y veo que su corazón, algo está mal. Algo todavía no tiene en un balance correcto. Entonces dice Dios, no, así. Hubo alguien que oró así: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Dios es capaz de mantenernos en ese sentido, porque Dios, que ve todo, que ya lo conoce todo y que Él sabe la película, entonces dice, no, le amo tanto que lo sostengo y lo mantengo aquí. ¿Por qué? Porque mire, dentro del proceso de Dios, no solamente es un llamado, no solamente dice que es un llamado, sino también dice nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es glorificar a alguien? Darle honra, darle honor, darle honores, darle vida. Pero después de ese proceso, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Efesios 1:4 dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y mire para qué nos escogió: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Él no nos llamó para que no sufriéramos. Él nos llamó para que fuéramos santos. Santos en sufrimiento, sí. Santos en una situación de tribulación, también.
santos en un proceso de justificación. Amados, eso es lo que dice la Biblia. En el proceso, cuando Él te llama, cuando Él te justifica, entonces al final te da tu premio, además la recompensa. Es así, lo dice la Biblia. Ahora, vea, quiero volver a la escritura de Primera de Pedro, capítulo 5. Así que yo creo que cuando usted y yo conocemos esta escritura o estas escrituras de las que estamos hablando, amados, no nos sorprenda. Que no nos sorprenda nada. Si es cierto, de repente vas a sentirte oprimido, sufrido con alguna situación. Dile: Señor, yo estoy seguro que tú estás en esto. Y si para esto tú me estás poniendo esto, Señor, permite que aún la enfermedad que está en mi cuerpo le hable a mi familia, los alcance a mi familia. Vean cómo Dios en medio de esta enfermedad todavía Él está alcanzando a mi casa. Eso no lo entendemos. ¿Cuántas veces el esposo o la esposa está orando ahí en intimidad con Dios y le dice: Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, trata con él? Y cuando Dios empieza a tratar con él o con ella a través de una tribulación, a través de un pesar, entonces tú empiezas a decirle: no, Señor, es que así no lo quería. Lo estás dejando en sus manos. Amados, cuando dejamos cosas en las manos de Dios, Él las arregla. Si tú te metes, si tú le pones de tu cosecha, la vamos a regar. Algo no va a ser bien, algo no lo vamos a hacer bien. Tampoco estoy diciendo que hay que sentarnos y esperar. No, yo estoy hablando de muchas veces ese sufrir en el que muchas veces dices: ¿y cómo te ha ido? Mal. Y empiezas a enumerar toda la lista de lo que ha sucedido y de lo que está mal. ¿Por qué no descubrir? ¿Por qué en lugar de estar buscando el por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no le pregunto a Dios: ¿para qué, Dios? Está bien, gracias por esto. Dime solo para qué. Que tu gracia, que tu gloria, que tú seas glorificado. Señor, estoy listo. ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres estaban juzgando mal a alguien porque lo vieron postrado? Y llegaron a alguien y le dijeron a Jesús: mira, Jesús, dinos quién pecó, este o sus padres. Porque ellos habían sido enseñados que las enfermedades, que las dolencias era porque sus padres habían pecado o él había pecado. Eso mismo sucedió con los amigos de Job. Los amigos de Job llegaron y le dijeron: ya confiesa. Yo no creo que esa sarna haya venido de Dios. Seguramente has estado en esto, seguramente. Y los amigos empezaron a juzgarlo. Pero cuando a Jesús le dijeron: este o sus padres, Jesús dijo: no, ni este ni sus padres. Dios, ¿y entonces? Es que quiero que mi nombre se glorifique. Imagínate que tu sufrimiento, el dolor por el que estás pasando, sea para que Jesús se glorifique. ¿Qué honor es ese? ¿O no lo ve así? Pero ¿cuántas veces la escasez aprieta, el sufrimiento aprieta y estamos buscando alternativas? En lugar de decir: Dios, ¿qué dice tu
palabra. Muy bien. Dice ahí 4 cosas. Al final dice, padecido por un poco de tiempo. Él no se sale del cuadro, ¿eh? Él no piensas que te deja con el sufrimiento. Él dice ahí, en el mismo versículo, dice, Él mismo, diga conmigo, Él mismo. ¿Y quién es Él mismo? El Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Ahora dice ahí, Él mismo va a hacer 4 cosas. Aquí es donde tú y yo tenemos que salir refrescados de su presencia. Porque si bien es cierto, ha habido sufrimiento, dice aquí la palabra, es por un poco de tiempo. No tiene por qué entonces sentirse el más sufriente. Que le hagan un monumento al dolor. No, dice aquí, por un poco de tiempo. No por qué, sino mejor buscar el para qué. Ahora, Él hace 4 cosas. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vea usted cómo el sufrimiento por un tiempo no es para un caos, no es el fin, sino cuando tú y yo como hijos de Dios entendemos esto, Él va a hacer 4 cosas. Y podríamos verlo que son 4 verbos en futuro. Algo que sucederá después de. ¿Cómo quieres que Él te fortalezca, te perfeccione, te afirme y establezca? Si tú dices, si se trata de padecer Dios, yo no estoy. Que va a haber persecución, sí. Que va a haber en ocasiones situaciones en las que tú dices, Dios, no lo entiendo, pero cuánta opresión tengo aquí en el departamento, en el trabajo. Ya no sé qué hacer, Dios. Ya busqué aquí, ya busqué allá, ya llamé, hasta ya le llamé a mi compadre a ver si tiene algo de chamba. ¿Por qué no buscar que Dios haga lo que Él quiere hacer después de? Lo primero que Él dice, perfeccione. ¿Cómo Él puede perfeccionar? Dije que Dios nos había creado. Nos creó perfectos. Esta misma botella que contiene agua, hubo alguien que la creó, que pensó en un recipiente para poner agua. Es decir, que siempre hay alguien que hizo. Pero ese creador creó al hombre y el hombre se buscó muchas cuentas. Romanos dice, no le dieron la gloria a Dios. Se imaginaron que la gloria de Dios era como un reptil y se hicieron imágenes. Se imaginaron que la gloria de Dios era como un amuleto y se hicieron amuletos. ¿Qué dice la Escritura? Por eso Dios los entregó. Fíjese cómo Dios no los entregó a una mente reprobada. Por eso cuando alguien no ha pasado por el nuevo nacimiento,
esa mente es una mente reprobada. El nuevo nacimiento es la diferencia. Cuando tú y yo pasamos por el nuevo nacimiento, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario. No era una opción, no era el plan nuevo de la iglesia, no era un programa nuevo que ahora estaba ahí presentando Jesús. No, era el camino y sigue siendo el camino. Cuando nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento viene como uno de los frutos del nuevo nacimiento es que nuestra mente empieza a ser renovada. Ahora, ahí habla de perfeccione. Para que Él haga ese trabajo, se necesita que haya una restauración. Entonces, cuando Él dice que Él nos restaurará, quiere decir que habrá cosas que nosotros mismos no echamos a perder. Nos creó perfectos. Se lo explico de esta manera. Al hombre le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. No existe una sola escuela para hacer lo malo. Lo malo se da. Lo malo es como un fruto que aparece. Es como el pasto. No hay una escuela para que aprendas a hacer el mal. Pero para que tú y yo aprendamos a hacer el bien, aquí está el manual y es la Biblia. Esa es la diferencia. Ahora, vaya por favor a Gálatas 6. Gálatas 6:1. Fíjese cómo hace el trabajo de la restauración. Hermanos, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero dice algo ahí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué? Seas tentado. La mejor manera de que tu vida y la mía sean restauradas cuando algo hicimos mal es dentro del cuerpo. Si yo por algún accidente de trabajo me vuelo un dedo, el dedo allá aparte del cuerpo o separado del cuerpo no va a tener sanidad. Al dedo hay que ponerlo inmediatamente bajo un cuidado médico y llevarlo inmediatamente a la clínica. Y en cuanto llegue a la clínica y haya los especialistas lo que andan buscando es ¿dónde está el Señor y dónde está el dedo? Porque el dedo inmediatamente tiene que quedar pegado al cuerpo, porque el dedo pegado al cuerpo es como va a ser restaurado. Amados, muchas veces hay hombres y mujeres que están buscando restauración fuera del cuerpo. Ya no vengo porque he andado mal. No sé cómo darle la cara a Dios. Si he cometido tantas cosas que están equivocadas, escúcheme bien, iglesia, la mejor manera de que tu vida sea restaurada es cuando aceptas la comunión con el cuerpo, porque cuando el dedo lo pegan al cuerpo, es donde empieza a tener sanidad. Apenas alguien me llamaba y me decía de un problema. Se había fracturado un tobillo. Los médicos no querían operarle porque
Parece que la operación tenía que ver con un costo muy alto. Parece que él no tiene el beneficio del servicio social. Al no tener la economía, dijeron, no podemos hacerlo. Estaban buscando la manera de cómo hacerlo, pero ¿sabes qué estaban haciendo? De aquí a que lo operaban, es que el tobillo lo movían cada X tiempo, pero a la hora de moverlo, el pie, eran unos dolores inmensos. ¿Por qué dolía? Porque el tobillo estaba reconociendo la parte del pie y estaba soldando. Y tenían que operarlo porque estaba mal, estaba fracturado. Por eso dice aquí la palabra, restaurarle. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo nos va a perfeccionar? Por la restauración, hermanos. ¿Cómo nos va a perfeccionar? Si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Y qué nos hace? Nos restaura. Es lo primero que Él hace. Por ese tiempo de sufrimiento, si es cierto, te caíste, te fuiste hasta el fondo del pozo, eso no significa que te tienes que quedar allá. Lo que Dios te dice es, estoy listo para perfeccionarte. Déjate perfeccionar. Déjate que mi gracia, déjate que mi soberanía esté en tu vida. Yo lo haré contigo una vez más. Eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Pedro le negó. El gallo, el canto, el graznido del gallo lo despertó, porque lo escuchó y dijo, mi maestro dijo lo que está haciendo el gallo, y mira, ya sucedió, ya lo negué. La Biblia dice que saliendo lloró amargamente. Cuando Jesús lo encuentra a la orilla del mar, no le dijo, qué mala onda eres. Yo había confiado mucho en ti. Yo que había dado todo por ti. ¿Qué le dijo? Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, yo estoy seguro que dijo, no me digas más eso, Jesús, me da vergüenza. Pedro, apaciéntalos. Pedro, apaciéntalos. Primero le dijo, ¿me amas? Cuando alguien necesita restauración, lo último que piensa es que Dios lo ocupe, ¿o no? ¿O no? Cuando alguien necesita restauración, lo último que él piensa es que Dios lo use. Jesús es así. Y Jesús le dijo, come, sáciate. Está bien, cuando vuelvas. ¿Qué le dijo? Yo soy el que te voy a restaurar. Yo soy el que te voy a traer. Cuando vuelvas, haz lo que yo te pedí. Por un poco de tiempo el sufrimiento, sí. Pero Él dice, perfeccione. Lo segundo, dice, afirme. Afirme tiene que ver con consolidar. Él me va a consolidar. Él me consolidará. Es el mismo verbo que se usa en Lucas 22:32. Fíjese. Lucas 22:32. Aquí está lo que decía hace un momento de Pedro.
Pero yo he rogado por ti, Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¡Qué responsabilidad! Vemos el trabajo que más tarde los apóstoles hicieron. Hechos 18:23. Hechos 18:23 dice así, lo leo para usted y dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Ahora, ¿qué hacía él? ¿Cuál era el trabajo? Confirmando a todos los... Cuando tú y yo tenemos esa característica de seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, y si estamos pasando por ese tiempo de prueba, por ese sufrir por un tiempo, es que Él me está consolidando. Es que Él quiere asegurarse que todas las cosas estén en su lugar. Lo tercero dice ahí, fortalezca. La palabra fortalecer tiene que ver con ponerte robusto, fuerte. ¿Cuándo? Después del sufrir por un tiempo. Pablo lo dijo así: toda la tribulación, dice, es pasajera, es momentánea. Pablo a los Corintios, en la primera carta. Dice, para que cuando tú vayas y veas a otro, fíjese lo que dice Pablo, consueles a este con la misma consolación con la que fuiste consolado. ¿Ve cómo no hay nada accidental? Dios no se mueve por accidentes. Él es un Dios soberano. Él es un Dios que sabe todo. A Él nada le sorprende. Así que cuando el sufrir por un tiempo lo soporto, entiendo que Dios está trabajando en mi vida, entonces al final voy a salir robustecido. Ahora, ¿para qué voy a ser robustecido? Para que sea dentro de los gorditos de la iglesia, para que sea dentro de los obesos de la iglesia. No. Ese robustecimiento, ¿sabes para qué es? Para que tú tengas la fortaleza de servir, de hacer, de ejecutar, de dar todo. ¿Por qué? Porque ya fuiste fortalecido. Pasaste por el crisol de la prueba. Fuiste probado ahí, con fuego, como se prueba la plata, como se prueba el oro. Pero después de ese proceso se van las impurezas. Tu vida es purificada. Entonces tu vida y la mía son robustecidas. Y en ese trabajo, entonces dice el Señor, estás listo. Haz algo más que solo estar, que solo asistir, que solo venir. ¿Por qué? Porque has venido sufriendo por un tiempo, llamados a sufrir por un tiempo. La última palabra que encontramos ahí dice que es establezca, perfeccione, ¿qué más? Afirme, fortalezca y establezca. La palabra establecer tiene que ver con una cimentación, con algo firme.
Vamos a ver dónde está este mismo verbo de cimentar. Mateo 7:25. Mateo 7:25 dice así: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y algo pasó y no cayó porque estaba fundada, cimentada. ¿Dónde? ¿Dónde? Si tu vida y la mía están cimentadas sobre la roca, aunque venga el sufrimiento y me sorprenda con algo que nunca lo había imaginado, sin embargo entenderé que Dios es soberano. Y si es para que mi vida al final Dios se glorifique, Señor, lo que tú quieras. Amén. Llamados a sufrir. ¿Cuántos quieren ser llamados a eso? Pocas manos. Efesios 3:17 es la misma palabra de cimentados. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, fíjese, arraigados y cimentados, ¿dónde? En las casas de paz estamos estudiando cómo Jesús estableció el reino de Dios. ¿Qué es lo que Él espera de todos sus seguidores? Todas las bienaventuranzas tienen que ver con una ordenanza, pero cada bienaventuranza tiene su recompensa. Ninguna bienaventuranza no ofrece nada. Todas las bienaventuranzas ofrecen algo. Colosenses 1:23 dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios nunca deja inconclusa su obra. ¿Cuántos están seguros de esto?